Muy buenos días. De parte de la Unidad de Posgrados de Computación de la Escuela de Ingeniería en Computación del TEC, les damos la más cordial bienvenida a las personas que están asistiendo a este webinar el día de hoy. Mi nombre es Liliana Sancho, yo soy la coordinadora de la Unidad de Posgrados de Computación, la cual coordina la impartición de las 3 maestrías que imparte la Escuela de Ingeniería en Computación. El día de hoy me acompaña el doctor Juan Esquivel y nosotros dos estaremos impartiendo este webinar acerca de la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación. Este webinar es para explicar de qué trata la maestría en computación y atender las consultas y las dudas que tengan. Y también lo estamos haciendo en este momento a la luz de que estamos en el periodo de recepción de solicitudes de admisión a la maestría. Les damos la más cordial bienvenida y por favor hagan sus consultas y comentarios que los estaremos viendo para evacuar sus dudas. Muy bien. Voy a empezar. La maestría en computación, con énfasis en ciencias de la computación, es una maestría académica. Esto significa que los estudiantes deben desarrollar una tesis, deben desarrollar una tesis que implica investigar y estudiar a profundidad un tema de la computación y dar un aporte, aunque sea un aporte pequeñito, a la ciencia de la computación. Entonces, este es un enfoque de investigación, el cual está siendo muy valorado actualmente por la industria, por las empresas de punta, por las organizaciones, por el impacto que tiene en muchas de las áreas que se desarrollan actualmente. En esta maestría, los estudiantes también tienen la oportunidad de publicar artículos científicos. Esa es algo importante que nosotros damos énfasis en la maestría. 3 elementos que se deben conocer a priori. La maestría se imparte en periodos semestrales, es decir, son semestres, no son ni bimestres ni trimestres, son semestres que van en el mismo horario en que el TEC funciona normalmente en sus carreras de grado. Sumamente importante, una pregunta que normalmente nos hacen es, la impartición se está haciendo ahora de forma virtual sincrónica. Esto es así, después de pandemia, pues nos quedamos con esta modalidad. Significa que las clases se imparten en un horario a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8:30 de la noche. Y los estudiantes se conectan mediante tecnologías digitales como Zoom o Teams a la clase y hay una interacción, ¿verdad? El profesor o la profesora imparte las clases y hay una interacción con los estudiantes, se hace trabajo en grupos, en salas, etcétera. Es como estar en el aula presencialmente, pero solamente con el uso de medios digitales. Una característica particular que tiene esta maestría es que es una maestría acreditada por SINAES y este es uno de los pocos posgrados en computación en el país que está acreditado por SINAES. Pocos digo porque la otra maestría que también está acreditada, que son los 2 únicos posgrados acreditados en el país, es también nuestra, es la maestría en gerencia de tecnologías de la información. Entonces, esta es una característica que nos distingue porque a la escuela de computación le ha interesado muchísimo la calidad y por lo tanto nosotros estamos haciendo revisión constante de programas de cursos, de tendencias y tenemos todo un conjunto de lineamientos y compromisos ante SINAES para estar mejorando continuamente. Entonces esas son como características generales. Vamos a ver qué significa hacer una maestría científica, ¿verdad? Que les mencionaba, es una maestría donde se hace tesis y artículos científicos. Bueno, algunas de las áreas de investigación que tiene esta maestría son áreas que en este momento están siendo muy relevantes como inteligencia artificial, machine learning, deep learning.
en las áreas de ingeniería de software, que también son relevantes, analítica visual, analítica de datos, aplicaciones en computación, en salud, en biodiversidad, en biología computacional, ¿verdad? Entonces, estas son algunas áreas, no he sido exhaustiva, no somos exhaustivos aquí con todas las áreas de investigación, pero son algunas áreas relevantes en donde nuestros estudiantes están haciendo tesis o han hecho tesis. Algunos puestos también que actualmente están ejecutando graduados de nuestro programa de maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación es científico o científica de investigación o de información, científico o científica de datos, arquitecto de software, senior developer, líder técnico, profesor investigador, entre otros. Son puestos que en este momento en la industria están siendo muy bien valorados. Ahora sí, vamos a ver en detalle el programa, en qué consiste. Aquí vamos a tratar de hacer un zoom, a ver si podemos ver específicamente la maestría, la malla. Ustedes ven ahí todas las cajitas que tenemos en la malla. Tenemos 4 semestres, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto semestre. Y en el plan de estudios tenemos unas cajitas que son más blancas y otras más grises. En este plan de estudio tenemos 5 cursos que son requeridos, eso implica un 33% de los créditos, 5 cursos que son electivos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, electiva 1, electiva 2, 3, 4 y 5. Y tenemos 3 cursos de tesis que se ven en el diagrama, en la imagen, más oscuritos. Los 5 cursos requeridos son Introducción a la Investigación, que por ahí se empieza en el primer semestre, Análisis de Algoritmos, también Diseño de Experimentos, es un curso requerido, todos los estudiantes lo llevan, todos los estudiantes que hagan la maestría lo llevan, Sistemas Operativos Avanzados, también es un curso requerido, y Teoría de Autómatas. Esos son los 5 cursos que todo estudiante que lleve esta maestría va a llevar. Y luego tenemos 5 cajitas de cursos selectivos. Pero no es que solamente nosotros impartimos 5 electivas, sino que tenemos una lista de más de 15 cursos selectivos, de los cuales las personas estudiantes pueden escoger. Y su escogencia va a depender de los intereses que tengan, ¿verdad? Entonces, aquí también a la derecha de la imagen aparecen ejemplos de electivas que hemos estado impartiendo regularmente en los últimos semestres. Está la maestría, perdón, está el curso de inteligencia artificial. Este curso a veces lo llevan estudiantes que en sus carreras de grado no llevaron un curso de inteligencia artificial. Quienes ya llevaron inteligencia artificial en una carrera de grado normalmente matriculan de una vez y les interesa, ¿verdad? El área de inteligencia artificial, matriculan de una vez Machine Learning y luego Deep Learning. Tenemos un curso que creo que no estaba en esta lista que se llama Optimización Numérica, que es un curso recomendado para llevarlo al puro principio, de tal manera que los estudiantes puedan entender mejor los conceptos de acá. Tenemos también electivas en arquitectura de información, en visualización de información, en teoría de lenguajes de programación, tenemos en tecnologías inclusivas para atender situaciones o investigar métodos, algoritmos, situaciones para personas con discapacidad. Tenemos selectiva de realidad virtual, de computación cuántica, redes neuronales, computación paralela, procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos unas cuantas más. Entonces, para que tengan un panorama del plan de estudios, ¿verdad? Eso consiste, hay un 33% de los cursos que son requeridos, un 33% de electivos que pueden escoger de una lista de electivas. Lógicamente, no todos los semestres se ofrecen todas las electivas, entonces eso
tienen que ir escogiendo las selectivas que se ofrecen de acuerdo con sus intereses. Y están los 3 seminarios de investigación. Estos seminarios consisten en, para llevarlo, los estudiantes tienen que tener una idea de tema de tesis, de área de investigación que quieren hacer, y tienen que empezar a trabajar con un profesor tutor. Entonces, en el seminario de investigación 1, no hay clases como tal, esas clases que les decía a ustedes que son de 6 a 9 de la noche, a 8:40 más o menos, no son clases, sino que los seminarios de investigación es una guía que el profesor tutor o la profesora tutora da regularmente. Y esto significa que tienen reuniones semanales o quincenales con el profesor tutor. Entonces, en el seminario de investigación 1 se empieza a investigar, a hacer un marco teórico, a buscar referencias, ¿verdad? Del área de investigación que le interesa al estudiante y que le interesa al profesor, ¿verdad? Hasta que le dan forma a un anteproyecto de tesis. Ese anteproyecto de tesis que tiene un problema de investigación, una hipótesis, tiene un marco teórico, tiene bibliografía, tiene objetivos, tiene un cronograma planteado de trabajo. Ese anteproyecto se somete ante un tribunal, un comité evaluador que está conformado por el profesor tutor, la persona que coordina la unidad de posgrados, en este caso esta servidora, y, y otro profesor lector. Entonces, ese comité evalúa, el estudiante hace una presentación de su anteproyecto y el comité evalúa para ver si le da el visto bueno para que continúe haciendo investigación en los otros 2 seminarios en ese tema. Normalmente, cuando el estudiante llega a hacer la defensa del anteproyecto de tesis, es porque ya ha hecho un análisis junto con el profesor durante todo el semestre y están bastante seguros de que el tema sí se va a aprobar, y casi siempre lo que se hace son algunos ajustes, mejoras, recomendaciones. Luego el seminario de investigación 2 es cuando ya el estudiante empieza a hacer su investigación en detalle, hacer experimentos o hacer estudios. Ahí va a aplicar las técnicas aprendidas en el curso de diseño de experimentos, también introducción a la investigación. Entonces empieza a trabajar, a hacer sus experimentos, a hacer sus estudios, etcétera, de acuerdo con la metodología que se haya planteado, y empieza a generar los primeros resultados y empieza a visualizar si ya podría, qué forma podría tener la tesis y qué forma podría tener un artículo científico. Y en el último seminario, en ese seminario no se hace defensa, sino que el profesor tutor, de acuerdo con el trabajo que ha hecho el estudiante y con el plan que ha realizado, pone la calificación, ¿verdad? Todos los seminarios tienen una calificación, y luego en el seminario de investigación 3, el estudiante continúa haciendo su investigación, sus experimentos, termina de darle forma y de ver si está resolviendo el problema que se había planteado, si revisa la hipótesis, ¿verdad? Termina de escribir el documento de tesis y el artículo científico. Entonces, de eso se trata. Esos 3 cursos de seminario, como les decía, es un trabajo individual que hace el estudiante a lo largo del semestre en compañía con el profesor tutor. Y ese es el plan de estudios de la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación. Quienes tengan consultas las pueden escribir ahí en los comentarios para tratar de irlas evacuando de una vez. Ahora bien, las tesis que se hacen, la investigación se ha hecho en temas de ingeniería de software, en temas de blockchain, en temas también, aunque tenemos una maestría en ciberseguridad, en temas de ciberseguridad, en temas de informática para la conservación de la biodiversidad, en temas de biología computacional, en inteligencia artificial, ¿verdad?
dependiendo de lo que trate. No obstante, en este momento les traemos una noticia de algo que es relativamente reciente, que se aprobó que como parte de esta maestría se pueda otorgar un certificado en una concentración en inteligencia artificial. Entonces, también puede ser que el estudiante esté interesado en temas de ingeniería de software o ¿verdad? Hacer su investigación en un área de su interés, tal vez relacionada con el trabajo, algo que le interesa. Pero también en este momento nos dimos cuenta de que hay un interés importante en inteligencia artificial y además contamos con muchos profesores que han estado trabajando en investigación en estas áreas y entonces planteamos una concentración en inteligencia artificial, que es la que le venimos a exponer ahora. Acá, como les presenté, está con nosotros el doctor Juan Esquivel, profesor y tutor de tesis en esta área, entre muchos otros colegas que también son tutores de tesis. El doctor Juan Esquivel nos va a presentar esta parte de la concentración en inteligencia artificial. Entonces le doy la palabra. Juan, adelante. Gracias, Liliana. Bueno, y tratando de entrar acá un poco en lo que decía Liliana de la parte de electivas, algo que es relativamente común en posgrados, no solo aquí en Costa Rica, sino de forma internacional, es tratar de hacer énfasis en el área de especialidad hasta cierto punto en el que uno se enfocó cuando hace un programa. Esto puede ser a nivel de maestría o puede ser a nivel de doctorado. Entonces hay diferentes nombres que se le ponen a estos tipos de especialidades o concentraciones en los programas, pero parte de lo que queríamos hacer nosotros, dado que digamos que la retroalimentación que hemos tenido a lo largo de los años es que el mostrar a los empleadores o a la comunidad que uno tiene un cierta área de expertise es importante. ¿Cómo hacemos nosotros para poder empatar un poco esto, ¿verdad? Entonces, si la gente se dedicó a hacer investigación y a profundizar sus conocimientos en inteligencia artificial en específico, ¿verdad? Como a cierto punto lo certificamos como institución, como escuela de computación. Entonces, bueno, más o menos la idea es que siempre y cuando las selectivas que uno tomó, y ojalá eso termine en una tesis afín al área de inteligencia artificial, entonces hay un pool de cursos. Liliana mencionaba un poco ahí en la diapositiva anterior, de las selectivas que caen en una lista que el Comité de Gestión Curricular determina que es compatible con inteligencia artificial. Entonces hay cuestiones un poco más obvias como los que tienen inteligencia artificial o machine learning en los nombres, pero hay otros que pueden ser complementarios. Entonces, si ustedes desean que a la hora de terminar el programa, eh, recibir es un título adicional que se da, donde se certifica que ustedes tuvieron una concentración en IA. Entonces, ustedes pueden hablar con Liliana, con algunos de nosotros, incluso cuando ustedes ya tengan tutor o tutora de tesis, ¿verdad? Se puede hacer hasta un plan, es algo que a mí me gusta mucho. Cuando ustedes ingresan al programa, que bien tempranito, traten de ir seleccionando quién eventualmente va a manejar la tutoría de la tesis y uno escoge las selectivas de esa forma. Entonces, ustedes que escogen las selectivas de esa forma y ojalá se complemente con una tesis afín, digamos que nosotros estamos más bien, es lo que queremos fomentar, porque entonces ustedes terminan el programa y podemos decir que ustedes son parte de la camada de personas que a futuro, ¿verdad? Para el país van a profundizar los servicios, el trabajo en academia que se presenta desde Costa Rica al mundo en inteligencia artificial. Es importante recalcar, eso sí, que las 5 electivas del pool de IA son requeridas. Eso no necesariamente quiere decir que ustedes no puedan llevar otras electivas eventualmente, pero sí es requerido que haya 5 dentro del pool. Y como les digo, es algo que se puede discutir con los tutores. Eh, a título personal, yo creo que es muy deseable que si ustedes quieren hacer la tesis en algo relacionado con inteligencia artificial, que ustedes tengan
las bases, los conceptos, porque eso facilita el proceso de tesis. Entonces, para mí, tesis 1, 2 y 3 se facilitan si ustedes van tomando las selectivas en paralelo hasta donde se pueda con esos conceptos, porque si no, lo que pasa muchas veces es que en los cursos de tesis, en los seminarios de tesis, se dedican ciclos adicionales que tal vez no haría falta si ustedes ya tienen los conceptos claros. Esta concentración es, digamos que la primera que hemos puesto con este modelo de un segundo título que se agrega al título primario de maestría. Y bueno, la idea es que el andamiaje, como le digo yo, de las selectivas a futuro nos permite eventualmente hacer otras concentraciones, pero por el momento estamos iniciando con esta inteligencia artificial, que es lo que ha habido más demanda. Y bueno, como decía Liliana, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla acá en el chat y podemos irlas evacuando. Muchísimas gracias, Juan, por la explicación. Yo aquí empecé en el chat a contestar algunas preguntas. Las voy a ir diciendo y voy dando las respuestas. También, vamos a ver, dice... José Torres nos pregunta, yo empecé mi carrera hace muchos años, había dejado los estudios y retomé y ahora solo me falta la práctica profesional para el bachillerato en computación. Acabo de iniciar el proceso para el mismo. ¿Puedo ingresar a la maestría mientras termino la práctica y llevarlas en paralelo? No, lamentablemente no, porque para poder ingresar a una maestría es un requisito que haya cumplido con tener un título al menos de bachillerato. Ese es un requisito de CONARE, entonces nosotros no podemos obviar ese requisito. Debe hacerlo de esa manera. Pero está muy bien que lo esté pensando. Apenas termine su práctica, puede, ¿verdad?, hacer los trámites. Luego Andrés Zamora nos pregunta que cuándo se defiende la tesis y en el cuarto semestre. Efectivamente, al final del cuarto semestre. Esto lógicamente va a depender de cómo dosifiquen su transcurso por la maestría los estudiantes, ¿verdad? Tenemos estudiantes que, bueno, ya se graduaron lógicamente, de su bachillerato en computación o en alguna carrera afín, ¿verdad? Ese es un perfil de ingresos, son estudiantes que hayan estudiado computación, informática o alguna carrera afín. Entonces, los estudiantes, claro, ya muchos se casan o nos mandan a viajes fuera del país o empiezan a tener niños, ¿verdad? Suceden muchas cosas y nosotros somos comprensivos de todas estas situaciones. Entonces, a veces los estudiantes dosifican su transcurso en la maestría y dicen, bueno, yo puedo llevar un curso. Quiero esta maestría, pero puedo llevar solamente un curso por semestre. Entonces, si defienden el cuarto semestre, pues va a depender del avance que tengan, pero en el plan de estudios sí está para defenderse al final del cuarto semestre. Ojalá que sea así. Muchos estudiantes pues se esfuerzan y lo hacen de esa manera. ¿Se deben llevar los 4 cursos por semestre el primer año obligatoriamente? Esa es una excelente pregunta, Jerica. No necesariamente tienen que llevarse los 4 cursos por semestre el primer año. Como les decía, depende de sus posibilidades, ¿verdad? Hay muchísimos estudiantes que llevan 2 cursos cada semestre, muchos. Hay algunos que lo hacen, que llevan los 4 cursos. Hay algunos pocos estudiantes que trabajan también en algún proyecto de investigación y están becados y pueden llevar esos 4 cursos. Hay estudiantes que decidieron parar su trabajo porque tienen las posibilidades y dedicarse solo a la maestría. Pero sí, los estudiantes llevan entre 2 y 3 cursos. Mínimo 2 sería lo recomendable para que puedan avanzar a un mejor ritmo. Juan, cualquier aspecto que quieras comentar, puedes hacerlo en cualquier momento. Okay. Luego nos pregunta Andrés Zamora, ¿cuándo inicia la próxima maestría? La maestría se imparte de forma semestral. Entonces, de acuerdo con los semestres del TEC, el TEC inicia
semestre en febrero y se termina a finales de junio, y luego empezamos semestre ya sea la última semana de julio o la primera de agosto, o sea, por ahí en julio, y termina a finales de noviembre. Entonces, ya empezamos el segundo semestre del 2024. Ahora, en este momento, estamos recibiendo solicitudes de admisión para ingresar en el primer semestre del 2025, que sería en la primera semana de febrero del 2025. O sea, estamos totalmente a tiempo. Estamos recibiendo las solicitudes de admisión. Ahorita les voy a comentar un poco más. En el resto de la presentación están las fechas. Para seguir evacuando algunas dudas. La lista de electivas en inteligencia artificial tiene un orden en específico recomendado. Sí, efectivamente, Esteban, la lista de electivas tiene un orden recomendado. Porque hay algunos conocimientos previos, y tal vez le voy a dar la palabra al doctor Juan. Sí. De Juan, hecho, iba a meter la cuchara ahí, Cecilia. Incluso para complementar un poco lo de los 4 cursos por semestre, ¿verdad? Yo les hacía referencia a que es bueno, y Liliana puede canalizar esto, y yo con mucho gusto puedo servir de puente independientemente de que la gente haga tesis con uno o no. Yo creo que sí es bueno hacer como una estrategia de, dado lo que uno quiere de la maestría, cuál es el camino para llegar al final de la maestría. Por, digamos que 2 o 3 razones. Uno es la cantidad de tiempo disponible que Lina lo mencionaba. Otro ángulo es, dependiendo de si ustedes, por ejemplo, quieren la concentración, la secuencia de pasos de las electivas, hay algunas donde uno recapitula un poquito rápido y después entra en materia, y hay otras que son un poco más generales, ¿verdad? Entonces puede haber un par por ahí que se pueden llevar primero y no importa el orden. Hay otras que probablemente sí sería bueno que ustedes tomen primero. Pero yo también le agregaría ahí la estrategia de cómo llegar al final de la maestría, la parte de la tesis. Porque, por ejemplo, diseño de experimentos para mí es crucial para que ustedes puedan hacer la propuesta de tesis. Entonces, matricular tesis 1, si el tiempo que tienen ustedes disponible no es de bloque completo, tesis puede tender a atrasar la culminación última del programa. Entonces, mucha gente lo que hace es lleva todos los cursos, después así, tesis 1, 2 y 3. Entonces, quedan 3 semestres ahí adicionales al final, entonces duran año y medio más. Versus, por ejemplo, y nomás les voy a poner una posible estrategia, apenas lleva uno, diseño experimentos, tesis 1, yo hasta diría que ustedes pueden posponer un poquito tesis 2, pero por lo menos que hagan tesis 1 temprano, o sea, teniendo diseño experimentos, porque ya saben para dónde van, y entonces el saber para dónde van les permite hasta escoger electivas que sean compatibles, ¿verdad? Ahora, esto les estoy dando como un ejemplo, pero la asesoría de nosotros como profesorado de la maestría, o sea, siempre estamos disponibles para este tipo de consultas y hacer un tipo de estrategia dependiendo de la situación en la que están ustedes. Muy bien, así es, exactamente. Y tal vez un poco viendo un ejemplo concreto, por ejemplo, alguien que quisiera hacer la concentración en inteligencia artificial, esa es tal vez la concentración que requiere un orden más definido en las electivas. Recomendamos que lleve primero la electiva de optimización numérica, luego la electiva de machine learning y luego la electiva de deep learning, ¿verdad? Porque esa tiene una secuencia lógica de obtener primero unas bases matemáticas que se requieren para poder hacer los otros cursos. En otras áreas de interés, como ingeniería de software, o también, como mencionaba el doctor Juan Esquivel, podría ser que el profesor tutor o nosotros mismos les recomendemos, bueno, lleve primero esta electiva y después esta otra, ¿verdad? Pero eso ya lo hacemos cuando hayan ingresado al programa. Muy bien. Bueno, tenemos algunas otras preguntas.
Vamos a ver, dice Jonathan Rojas, buenos días, los proyectos se realizan como parte de una escuela, laboratorio del TEC, en empresas, puede ser independiente o cualquiera. Ok, aquí estamos, aquí es diferente proyecto aplicado a tesis, ¿verdad? Los proyectos de tesis, ¿verdad? Sí se podrían hacer en un tema que esté en una escuela del TEC, ¿verdad? O que tenga un problema que tenga una empresa, ¿verdad? Puede ser, ha sucedido, los estudiantes tratan de buscar soluciones eh, a problemas que hayan identificado que tiene la empresa. Pero no es, esto no es una investigación aplicada, ¿verdad? Esta maestría es académica, es científica, donde los estudiantes tienen que hacer una tesis, tienen que plantear una hipótesis, tienen que buscar un problema y tienen que dar una pequeña contribución a las ciencias de la computación. Entonces, no es como una práctica grande, ¿verdad? Sino es un trabajo de tesis que es diferente, ¿verdad? Y está muy bien la pregunta porque sí es algo diferente. Hacer una tesis y una investigación en una maestría académica, en una maestría científica como esto, da una formación, ¿verdad? Es un aspecto de formación, una formación académica, que cuando en los procesos de evaluación, de la acreditación, nosotros vamos a los graduados y les preguntamos, casualmente esa es una respuesta que obtenemos muy a menudo, que la formación rigurosa de resolución de problemas científica que obtuvieron cuando cursaron esta maestría les ha sido de muchísimo valor ahora en el trabajo en sus organizaciones. Entonces, desarrollar una tesis tiene esas implicaciones. No es que nosotros tenemos una lista como de proyectos en empresas, ¿verdad? Sino que si buscamos, ¿verdad? Los profesores tienen un conjunto de temas de investigación, ya sea en sus proyectos de investigación, o también hay algunos temas que están aplicados, pero siempre son científicos. Por ejemplo, han habido investigaciones de tesis para el análisis automático de imágenes médicas con inteligencia artificial para detectar tumores, por ejemplo. Entonces, sí hay caso práctico de que se utilizan datos que sean públicos o también dentro del proceso se habla con médicos, con clínicas, ¿verdad? O sea, eso sí puede ser. Que espero haber evacuado esa consulta. Sí, si puedo ahí meter un Adelante. poquillo la cuchara otra vez, tal vez el diablo está en los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, se vale que ustedes resuelvan un problema en la empresa de ustedes, pero es como el camino para llegar ahí. Entonces, por ejemplo, y voy a ponerme medio extremo en esto, el proyecto no es encuentre una biblioteca, cree el software que utiliza la biblioteca e implemente el software, ¿verdad? Ese no sería como un camino para llegar a la tesis. Sin embargo, si ustedes tienen un problema que no han logrado resolver, y ustedes pueden decir algo así como, digamos que fuera algo que sale a veces, análisis de riesgo, en múltiples contextos, ¿verdad? Puede ser financiero, puede ser de seguros, puede ser de varias cosillas. Y tratando de meterlo con inteligencia artificial. Entonces ustedes dicen, bueno, en el contexto de la empresa existen datos, ¿verdad? Hay datasets, hay diferentes tipos de modelos de Machine Learning que se han aplicado en la comunidad para analizar riesgo. Entonces, ¿qué tipo de modelos, qué tipo de arquitecturas, con cuántos datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen poquitos datos. Es un problema interesante de investigación, porque hay muchos modelos que requieren un montón de datos para entrenarse. Pero si el problema de ustedes, el problema científico es, pero quiero entrenarlo con poquitos datos, ahí hay un ángulo científico que contribuye a la comunidad, ¿verdad? Pero ese es el detalle, ¿verdad? Tiene que haber un ángulo de ciencia y la manera en cómo ustedes se dan cuenta es, y por eso los cursos iniciales son importantes, qué es lo que se ha hecho en la comunidad, qué es lo que se ha hecho en inteligencia artificial, cuáles son los retos, que ya está resuelto, ¿verdad? Porque si ya está resuelto y no estamos agregando nada, lamentablemente no,
pues cuesta un poquito más aprobar la propuesta de proyecto, ¿verdad? Pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Si el problema tiene un ángulo no resuelto en la comunidad de computación y ustedes pueden encontrar ese ángulo y plantearlo como hipótesis, como decía Liliana, de una hipótesis tampoco es muy complicada. La hipótesis puede ser, se puede entrenar un modelo con tales características, utilizando tales datos, de manera que se encuentre una confiabilidad de tanto valor para poder resolver un problema particular. Es una hipótesis. Y puede que no exista. Puede que ustedes no lograron encontrar el modelo. Y bueno, ahí la hipótesis se rechaza, ¿verdad? Pero un poco es eso, ¿verdad? Es como el darle el planteamiento. Pero sí es importante que ustedes sepan los extremos, ¿verdad? Que un proyecto a nivel de maestría no es encontrar una biblioteca y aplicarla. Tiene que cumplir con todo esto otro. Muy bien. Sí, y que se rechace una hipótesis si el proceso de investigación fue riguroso. Bueno, de ahí se llegó a la conclusión de que la hipótesis se rechaza. No quiere decir que pierde la maestría ni pierde la tesis, ¿verdad? Si el proceso fue riguroso. Y sí, muy importante recalcar que una tesis, un proyecto de investigación que conduce a escribir una tesis, no es un proyecto de desarrollo de software. ¿Verdad? No es que pueda tener un conjunto de requerimientos de un software complejo y hay alguien que me da los requerimientos y yo lo voy a desarrollar. No, es una investigación, ¿verdad? Que es muy particular con respecto a lo que hay en lo que la ciencia de la computación tiene desarrollado. Muy bien. Voy a continuar la presentación y hay unas consultas adicionales que están ahí ¿cómo se llama? En los comentarios que los vamos a terminar de evacuar ahorita, en unos momentos. Entonces vamos a continuar con la presentación. Explicamos entonces la concentración en inteligencia artificial, ¿verdad? Que esta es una de las concentraciones que vamos a tener. Esto de las concentraciones es relativamente nuevo, ¿verdad? Los estudiantes que no están interesados en inteligencia artificial pueden llevar cursos de inteligencia artificial, no hacer las 5 electivas en esa área, sino que llevan electivas de otras áreas, ¿verdad? Y siguen obteniendo una maestría en ciencias de la computación. Ok. Quisiera darles un contexto de nuestras maestrías ahora y del proceso de admisión en que estamos, para que tengan el panorama. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Es que esto tenía unas animaciones, pero en la plataforma no se pueden hacer de esa manera. La maestría en computación con ciencias de la computación, al igual que la maestría en gerencia de tecnologías de la información, fueron las primeras maestrías en Centroamérica. Tienen desde el año 1985, más o menos, y se empezaron a impartir como las primeras en la región. Con el transcurso del tiempo, pues han ido cambiando de nombre, ya no era una sola maestría, después se convirtieron en 2, pero tenemos una gran experiencia. Somos los únicos programas en computación, tanto la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación como la maestría en gerencia de tecnologías, los únicos programas en computación acreditados por SINAES, ¿verdad? Otros programas no están acreditados. Tenemos un profesorado con una alta formación académica, ahí está en nuestra página web la información. Entre todas las maestrías que tenemos en computación, tenemos aproximadamente 200 estudiantes activos. Tenemos un prestigio que ustedes creo que lo conocen. Esta maestría, la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación, participa en el programa regional del Servicio de Intercambio Académico Alemán, del DAD. Esto significa que hay estudiantes centroamericanos que son becados para venir a Costa Rica a recibir la maestría. Entonces, esto es importante por la internacionalización y también por estar nosotros en este programa, permite tanto a profesores como a estudiantes aprovechar algunas actividades. Por ejemplo, profesores pueden ir junto con un máximo de 15 estudiantes a hacer unas visitas técnicas a centros de investigación en Alemania.
y una parte de esto es financiado por el DAAD. La otra parte tiene que ser financiado por los estudiantes, pero una parte de esto es financiado, ¿verdad? Como el traslado, etcétera, es financiado por el DAD. Entonces, esto lo podemos conversar con más detalle en otra oportunidad, pero eso es algo importante. Nuestros profesores mantienen también relación con muchos centros de investigación donde estudiaron o donde se han relacionado, donde han ido a hacer visitas también. Entonces también a veces contamos en el tribunal examinador de tesis con profesores de otros países. A veces esto sucede, ¿verdad? Lo cual le da un muy buen nivel a la maestría. Desde 1985 hemos graduado a más de 650 personas y tenemos una orientación muy orientada a la investigación, que esto en este momento para la ciencia, para la computación, para la sociedad es sumamente importante. Solicitudes de admisión. En este momento estamos en el proceso de admisión. Nosotros recibimos solicitudes de admisión de entre agosto y septiembre, ¿verdad? En este periodo para ingresar en febrero. Es decir, el semestre anterior al ingreso es que recibimos la documentación para ingresar en febrero. Ustedes pueden encontrar en estas direcciones electrónicas la oferta académica que tenemos y también en esta página que tiene admisión, programas de la unidad de posgrados de computación, pueden encontrar toda la información de la admisión. ¿Cómo se realiza esta admisión? Hay una serie de documentos que ustedes deben entregar. Los documentos todos se entregan en línea, ¿verdad? Ustedes requieren entregar copia del título de bachillerato, copia de un certificado de notas, tienen que hacer un ensayo en donde ustedes expliquen por qué es que ustedes quieren estudiar la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación. Tenemos que recibir 3 cartas de recomendación de, ojalá, al menos 2 de profesores que hayan tenido en bachillerato, ¿verdad? 3 cartas de recomendación. Estas 3 cartas de recomendación, las personas que recomienden, hay un formato, un formulario que las personas llenan y nos las envían directamente a nosotros, ¿verdad? Donde dice por qué recomiendan al estudiante. Es decir, ahí en la página web, aquí donde dice admisión, programas, unidad de posgrados, computación, está toda los documentos la lista de documentos que ustedes tienen que llenar y que presentar. Y hay también un enlace ahí en donde ustedes pueden subir todos los documentos. Y no tienen que hacer nada de entregar físicamente o de llevarlos al TEC. Los documentos todos se entregan a través de la página web y estamos en este momento en este proceso de recepción de solicitudes de ingreso. Lo hacemos hasta el mes de septiembre, ustedes dirán, y empiezan hasta febrero. Sí, porque recibimos solicitudes y tenemos un comité de evaluación y admisión que revisa todas las solicitudes para determinar quiénes son las personas a las que vamos a admitir y que ingresarían en febrero. Entonces, ese es el proceso. Los contactos, tenemos a nuestra secretaria Marlene Quiroz. Este es el correo de la maestría, maestría.computación@itcr.ac.cr. Y este número de teléfono, el 2550-2402, funciona como teléfono y funciona como WhatsApp. Mi recomendación es que envíen mensajes de WhatsApp a este número, porque el teléfono se contesta solo algunos días, porque como ahora hacemos también teletrabajo algunos días y cambia el horario por semestre. Entonces, si envían mensajes por WhatsApp, se les responde inmediatamente o en el transcurso del día.
Y si quieren enviarme alguna consulta, lo pueden hacer a mi correo electrónico lsancho@itcr.ac.cr, ¿verdad? Ok, yo creo que eso era como la información que les traíamos para acerca de la maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación. Tenemos algunas otras preguntas que no hemos contestado. Vamos a ver, íbamos por... había preguntado a Esteban Céspedes que si la lista de electivas tenía algún orden, ya lo respondimos. Luego tenemos a Jonathan Rojas, que nos dice, buenos días, los proyectos se realizan como parte de una escuela. Ah, bueno, esa ya la respondí también. Les decía que puede ser proyecto de una empresa o un proyecto que tenga un profesor, un proyecto de investigación. Nos preguntan que si existe algún tipo de beca para estudiante que no sea de Costa Rica, que quieran cursar este programa de posgrado. Efectivamente, como comenté hace un momentito, existen las becas del DAAD. En la página del DAAD está la información. También si ustedes entran a la página que les indiqué anteriormente de las maestrías, ahí hay un icono que dice DAAD y les va a dar la información, ¿verdad? Estos, en la página del DAD también está. A las personas de Centroamérica y de República Dominicana que sean, hay una época diferente en que se les recibe las solicitudes de admisión. Ellos entregan igual que los costarricenses, los mismos requisitos, se les hace la evaluación en el comité y se determina si se les admite o no. Y nosotros le pasamos la lista al organismo alemán y el organismo alemán con esa lista decide a quienes les otorga la beca. Pero es una beca muy buena porque les da suficiente recursos para que se trasladen a Costa Rica y para todos sus gastos de manutención en el país. Luego, Olma Mumaña pregunta, ¿qué días normalmente se imparten las clases o varía mucho? Se imparten de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8:40 de la noche, pero depende de los cursos que usted lleve. Puede ser que usted escoja llevar el curso, una electiva que se imparte jueves y que el curso de diseño de experimentos se imparta un martes. Entonces, usted va a recibir clases martes y jueves, ¿verdad? En esta maestría normalmente los sábados no se habilitan, eventualmente se ha hecho, pero normalmente no se habilita, es en las noches y como les decía, es virtual, usted se conecta a un link y ahí van a estar reunidos todos como en una reunión de Zoom. La otra pregunta de Olman es, ¿y si la maestría tiene un límite de cupo? Muy buena pregunta, Olman, sí, tiene un límite de cupo. Recibimos, vamos a ver, de acuerdo con lo que habíamos establecido en acreditación y con lo que se ha definido a nivel interno, admitimos 25 estudiantes por año. Sin embargo, le comento, hemos estado recibiendo más solicitudes de admisión y a veces vemos que hay muy buenos prospectos, entonces hemos estado admitiendo más de 25 por año. Pero más o menos 25, 30 por año es que estamos admitiendo. Don Jonathan Rojas nos pregunta cuál es el proceso de admisión. Me uní un poco tarde y no sé si ya lo comentaron. Sí, el proceso de admisión, bueno, lo comenté hace un momentito, tal vez no sé si ya lo escuchó, pero lo puedo decir nuevamente para que quede claro. En la página web están los requisitos, ¿verdad? Título académico, certificación de notas, un ensayo, cartas de recomendación, ahí están todos los requisitos. Ese paquete completo, tienen que revisar que venga completo. Lo suben a través de un link que está ahí mismo en la página web. Hay tiempo hasta la fecha que ahí se indica y lo suben, ¿verdad? Eso nos queda a nosotros en el servidor y el comité de evaluación revisa si todo cumple y determina a quienes se pueden admitir y quienes
si acaso no se pueden admitir. Es muy importante que cumplan con todos los requisitos y entonces se les va avisando más o menos como a finales de noviembre a las personas que ya están admitidas se hacen los trámites a nivel interno para que puedan empezar la maestría cuando inicia el semestre en febrero. Vamos a ver. Luego teníamos a Andrei Zamora. Sí, la pregunta, Andrei, ¿la tesis es válida aunque las hipótesis analizadas son rechazadas? Esa es una buena pregunta que ahora mencionamos. Si cuando uno hace una tesis, uno siempre quiere comprobar la hipótesis, ¿verdad? Eso es la verdad. Uno sería muy feliz comprobando la hipótesis. Pero sí han pasado algunos casos, pocos casos, porque es que es investigación. Cuando se hace investigación, uno tiene una idea, ¿verdad? De lo que va a ir a investigar y sabe que esa pregunta que me estoy haciendo tal vez otras personas no se la habían hecho antes, entonces hay un poco ahí de incertidumbre, aunque, ¿verdad? Tanto el comité de tesis como el profesor tutor tienen que tener cierta noción de que la investigación se puede realizar. Pero sí ha pasado, pocas veces, no es lo más común que pase, pero sí ha pasado. Los estudiantes se aburren un poquillo porque la tesis no, digamos, la hipótesis no se comprueba, pero ya por lo menos demostraron que eso no se puede, ¿verdad? Y si el proceso de investigación ha sido riguroso, entonces eso es lo que importa. Al final la tesis, sí es válida, ¿verdad? Porque demostró que una hipótesis no se cumplía. Tal vez ahí, para agregar Adelante, un Juan. poquillo, aparte por eso yo decía que es bueno empezar con tesis 1 bien temprano, porque, bueno, aquí uno no va a esconder, ¿verdad? Es relativamente común que uno empiece con un proyecto de investigación y algo no sale. Entonces uno tiene que reajustar y tiene que replantear. En empresas uno, el cuento ese que es donde hacer pivote, ¿verdad? En una empresa, cuando no le sale el negocio original y se va a un segundo negocio. Eso pasa también en investigación, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan suficientemente temprano, hay chance de hacer esto. Eso es lo que pasa con las hipótesis, que uno empieza con una general y se da cuenta que la hipótesis general cuesta mucho, pero encuentra una hipótesis un poquito más específica, ¿verdad? Entonces también se puede hacer. Pero bueno, como dice Liliana, en el peor de los casos, existe la previsión de que si se rechaza la hipótesis, siempre y cuando haya rigurosidad, pues bueno, ahí se considera. Hay unos journals y revistas que empezaron a aparecer científicas hace que unos 10 años, que se empezaron a hacer populares porque en ciencia hay un sesgo muy fuerte a los papers que sí son exitosos, o sea, que sí logran obtener los resultados. Y otro montón de papers que no lograban obtener resultados simplemente no se publicaban, porque los revisores decían, no, esto no logró cumplir los objetivos, entonces váyase por otro lado. Y en el fracaso es de mucha información, ¿verdad? Entonces, estas revistas que empezaron a salir como hace 10 años, que publicaban hipótesis no comprobadas, eh, agregaron un montón de información a las comunidades y parte de la idea es eso, ¿verdad? La rigurosidad va primero y ojalá se compruebe la hipótesis, pero bueno, también este es el camino. Muchas gracias, Juan. Pregunta Jerica que al tener extranjeros en la presentación de tesis, ¿esta se presenta en inglés o en español? Depende. Si los extranjeros hablan español, se puede presentar en español, ¿verdad? Si tenemos extranjeros que son de España o de Chile, ¿verdad? Se presenta en español. Pero sí hemos tenido extranjeros que son de Estados Unidos o de Canadá, de Francia, entonces la presentación se hace en inglés, pero normalmente cuando esto ocurre es porque el estudiante pues maneja muy bien el inglés y entonces ya con el profesor tutor de antemano habían decidido que iban a incorporar a esta persona extranjera en el comité de evaluación. ¿Verdad? El decidir el profesional externo al TEC de dónde es un trabajo que hace el profesor tutor, ¿verdad? Y lo comenta con el estudiante. Entonces,
Sí, tenemos casos de estudiantes que en su día a día, en su trabajo, constantemente están hablando inglés y escriben inglés, entonces deciden escribir la tesis en inglés, escribir el artículo en inglés, que normalmente eso sí, los artículos deberían estar escritos en inglés, y presentar en inglés, ¿verdad? Si todos los miembros del tribunal hablan español o su lengua nativa es español, pues se presenta en español, ¿verdad? Entonces, pero cada vez más hay estudiantes interesados en presentar en inglés. Es una cuestión que tiene que ver mucho con ese interés que tiene el estudiante, ¿verdad? El estudiante a veces dice, ay, no, a mí me encantaría que esté fulanito de tal en mi tribunal, ¿verdad? Y que cuando salga la tesis ahí esté la firma de esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, así se hace. Pero sí, tenemos tesis escritas y presentadas en inglés o en español, pero no es un requisito que lo hagan en inglés, ¿verdad? Si están las condiciones, se hace en inglés. Las cartas de recomendación pueden ser en inglés, sí, perfectamente. Nosotros todos los profes hablamos inglés. Eh, puede compartir de nuevo las fechas de admisión. Sí, la admisión es hasta el mes de septiembre y creo que vamos a ver la fecha máxima en septiembre que pusimos, me parece que es al 16 de septiembre, ¿verdad? A mediados de septiembre es la fecha máxima para entregar documentos. Estamos a un mes, más o menos, para que puedan entregar documentos. Y ahí se colocaron la dirección y vamos a ver, no veo más preguntas. Si no veo más preguntas. Dice Olman Maña, entiendo que una de las cartas debería venir por parte de profe. Sucede que yo estudié en la UNED, la relación con profe pues no es la misma, eso podría afectar al ingreso. Vamos a ver, nosotros queremos que sí vengan cartas de profesores porque aunque estudió a distancia, tenemos estudiantes que vienen de la UNED, ¿verdad? Que han estudiado en la UNED, eso no es ningún problema. Si pudiera tener algún profesor con el que hizo algún trabajo final de graduación o que lo conoció mejor, sería bueno, ¿verdad? O sea, cuando alguien da una carta de recomendación, uno espera que sea alguien que conozca a la persona en términos académicos, ¿verdad? Que es la evaluación que nosotros vamos a hacer para su admisión es en términos académicos. Entonces, quisiéramos que sea de esa manera. Nosotros no admitimos cartas, por ejemplo, de que el hermano, o mi mamá, o mi primo, ¿verdad? Cartas de parientes no las admitimos porque lógicamente hay un sesgo. Y lo que queremos es que las cartas demuestren que usted tiene esa capacidad y las habilidades y la formación para, bueno, la formación ya la va a tener si tiene un título previo en computación o un área afín, pero que tiene esa capacidad como para hacer una maestría. Puede solicitar cartas de personas del trabajo, ¿verdad? Jefaturas que haya tenido, personas que puedan decir algo de usted, no solamente de que digan, sí, es que recomiendo porque me parece una buena persona. No, uno espera que la carta tenga alguna carnita, ¿verdad? Que diga por qué es que le parece que le están recomendando. Muy bien. Entonces, yo creo que más o menos estamos con el tiempo, ¿verdad? Nos alegra mucho que haya interés por la maestría y quedamos a las órdenes a través de los medios que les indicamos anteriormente para evacuar más dudas, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Tienen un mes para hacer la solicitud de admisión. No se queden hasta el final porque si tienen dudas, pues tal vez en muy poco tiempo no van a cumplir los requisitos, pero les invitamos cordialmente
formar parte del programa de maestría en computación con énfasis en ciencias de la computación. Juan, si quisieras tal vez una palabra final y Sí, claro. cerramos. Sí, claro, no. Muchas gracias a toda la gente que participó. Bueno, Liliana les puse ahí el correo en la presentación. El mío es jesquivel@tech.c.cr, entonces si quisieran escribirme directo ahí, pues con mucho gusto. Y bueno, pues nada, ahora si tienen la inclinación, yo siento que Liliana lo decía ahora temprano, el techo, y yo sé que la mayoría de gente lo hace por cuestiones más profesionales que académicas, el techo profesional de la gente que tiene formación científica, para mí es significativamente más alto, ¿verdad? Y tal vez uno no se da cuenta cuando está empezando, pero ya después uno lo ve realmente. Para mí ese es un incentivo bien fuerte para eventualmente empezar el camino. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan muy buen día y quedamos a las órdenes.